Bienvenidos una vez más a La Voz en la Pared. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde estás escuchando este relato y a qué hora. Déjamelo en la caja de comentarios. Esta noche no hablaremos de casas encantadas ni de criaturas imposibles, sino de algo más cercano, de lo que ocurre en los márgenes, en esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo, donde la vida es más lenta, pero también más densa, donde lo extraño no siempre grita, a veces simplemente está. El siguiente testimonio nos llega desde un pueblo de montaña en la provincia de León, donde viven menos de 100 personas. Su autor es Luis Tejero, tiene 39 años y durante una semana entera fue el único habitante visible del lugar. Lo que nos cuenta empieza con un favor sencillo y acaba con una sospecha que nunca ha podido quitarse de encima. Hola, soy Luis, tengo 39 años, y lo que voy a contar no tiene luces que se encienden solas ni apariciones, pero aún así no he vuelto a dormir tranquilo desde entonces. Todo empezó porque a finales del año pasado, mi jefe me ofreció quedarme unos días en su segunda residencia. Una casa antigua, de piedra, en un pueblo de León llamado Villar del Río Bajo, que ni siquiera sale en Google Maps. Me lo pintó como una oportunidad para desconectar del ruido de la ciudad, escribir tranquilo, soy redactor freelance, y respirar aire limpio. La casa no tenía wifi, pero sí calefacción y un buen aislamiento, así que acepté. Llegué un martes por la tarde. Había niebla, mucha. El pueblo tenía una sola calle asfaltada, una iglesia diminuta y unas 10 casas, casi todas cerradas. Según me dijo mi jefe, solo quedaban 2 habitantes fijos, una mujer mayor y un hombre que vivía al final del camino de tierra. No los vi ese día, ni al siguiente. El silencio allí no era como el de un parque por la noche. Era un silencio que lo ocupaba todo. El tipo de silencio que hace que oigas tus propios pensamientos rebotando en las paredes. Dormí bien la primera noche. La segunda ya no tanto. Me desperté con la impresión de haber escuchado pasos en el piso de arriba, pero recordé que la casa solo tenía una planta. Pensé que habría sido un sueño, pero no lo fue, porque la tercera noche volví a oírlos, y esta vez también una tos. La tos era seca, breve, como la de alguien mayor. Venía de dentro de la casa, eso lo supe enseguida. Me incorporé en la cama, aguantando la respiración, y traté de razonar. Tal vez había dejado alguna ventana mal cerrada, y el sonido venía de fuera. Pero era demasiado claro, demasiado cerca. Me quedé quieto, esperando volver a oírlo, pero no se repitió. A la mañana siguiente revisé cada rincón. La casa no era muy grande, un salón-comedor, una cocina minúscula, 2 habitaciones y un baño. Todo estaba tal y como lo había dejado. Puertas cerradas, ventanas cerradas, nada fuera de lugar. Me repetí a mí mismo que quizá lo había soñado, pero había algo sutil, casi imperceptible, que ya no me dejaba estar tranquilo. Como si el ambiente se hubiera vuelto más denso, más expectante. Esa tarde decidí salir a pasear por el pueblo. Tenía la necesidad de ver a alguien, de escuchar otra voz humana. Caminé hasta la iglesia, que estaba cerrada, y luego bajé por el camino de tierra que, según me dijeron, llevaba a la casa del único vecino. Era una casa pequeña, con contraventanas verdes y una chimenea apagada. Llamé una vez, nada. Volví a llamar. Escuché movimiento dentro, unos pasos, pero nadie abrió. Di los buenos días en voz alta, sentí un silencio de respuesta y me marché. Esa noche me acosté pronto, intentando calmarme. Llevaba el móvil apagado para ahorrar batería, pero empecé a pensar en encenderlo.
buscar cobertura, enviar un mensaje. Algo. No sabía qué. Me sentía solo, pero no en el sentido habitual. Era una soledad distinta, más parecida a estar observado. A las 3:22 de la madrugada, lo miré en el reloj de la cocina. Se encendió la radio sola. Una radio que yo no había visto antes y que no estaba enchufada. Era una radio antigua, de las que tienen dial redondo y botones grandes. Estaba sobre una estantería en la entrada, entre unos libros y una linterna oxidada que juraría no haber visto antes. El volumen estaba bajo, muy bajo, y de ella salía una voz distorsionada, casi susurrada, como si la emisora estuviese mal sintonizada. No entendí las palabras, pero no eran en otro idioma. Era castellano, eso seguro. Solo que hablaban demasiado bajo, demasiado cerca del micro, como si no estuvieran siendo emitidas desde lejos, sino desde la misma habitación. La apagué sin pensar. El botón de encendido estaba caliente. Me volví a la cama, pero ya no pegué ojo. Me quedé tumbado, mirando al techo, escuchando cada crujido de la casa como si fuera una advertencia. Al amanecer, me acerqué otra vez a la radio. Estaba desenchufada. No tenía pilas, y debajo de ella encontré algo que me congeló la sangre. Un pañuelo arrugado, con una mancha seca de sangre. Olía a humedad, a viejo. Pero lo que me asustó no fue el pañuelo en sí, sino que olía igual que la casa. Exactamente igual. Ese día no salí. Me quedé encerrado, con todas las luces encendidas, repasando mentalmente cada rincón. Abrí cajones, moví muebles. En el armario del pasillo encontré un abrigo de mujer, de lana gruesa, colgado perfectamente en su percha. Era la única prenda allí. En el bolsillo había una nota doblada. En letra temblorosa decía: «No es la casa la que está vacía, eres tú el que no ve». La letra era tan irregular que parecía escrita por alguien a punto de perder el pulso. Guardé la nota. No sé por qué. Esa tarde nevó, fuerte. Me asomé por la ventana y el pueblo entero estaba cubierto por una capa blanca y silenciosa. No había huellas, ninguna, ni siquiera las mías del paseo anterior, como si el lugar llevara años sin ser pisado. Y entonces lo vi. En la casa del vecino la chimenea humeaba. La chimenea humeaba con una columna delgada, constante, que se elevaba recta al cielo gris. Me quedé mirándola durante un buen rato sin moverme, intentando entender qué era exactamente lo que me incomodaba. Y entonces me di cuenta. No había sonido, ninguno. No el crepitar de la leña, no el murmullo del viento, ni siquiera el crujir de la nieve bajo alguna rama. Solo esa línea de humo, inmutable, que salía de una casa en la que nadie abría la puerta. Decidí que tenía que acercarme. No sé si por necesidad de contacto o por pura obstinación, pero me puse el abrigo, las botas y salí al camino. La nieve me llegaba casi hasta los tobillos, pero avancé con paso firme. Al llegar a la puerta, volví a llamar, esta vez con más fuerza. Escuché movimiento dentro, lo juro, pasos lentos, arrastrados, y una sombra cruzando muy despacio detrás de una cortina fina. Era una figura humana. No podía distinguirla bien, pero estaba ahí. Volví a decir «hola» en voz alta, con la voz ya un poco rota de la tensión. Y entonces la cortina se movió sola. No mucho, apenas un gesto, como un suspiro del tejido. La puerta no se abrió. Regresé a mi casa justo antes de que oscureciera. No nevaba ya, pero el cielo seguía del mismo color opaco, como una tapadera inmensa de nubes. No había cobertura en el móvil, por más que subía y bajaba por el salón con la pantalla en alto. Me resigné a otra noche larga. Me hice un té y me senté en la mesa.
y entonces sonó un golpe seco en el cristal de la ventana. No fue un crujido ni un animal. Fue un golpe, con nudillos, directo, preciso, solo una vez. Salí con la linterna. No había nadie, pero en el cristal quedó una marca borrosa, como de una mano, húmeda. No era una huella clara, pero sí el rastro de algo tibio que se había evaporado despacio. Esa noche, la radio volvió a encenderse. Y esta vez, dijeron mi nombre. No era una voz firme ni clara. Era apenas un murmullo, como si alguien lo dijera en sueños. Luis, seguido de un sonido sordo, como de interferencia o respiración. Me quedé helado. La radio chisporroteaba con un volumen casi imperceptible, pero no hacía falta más. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, observándola. Me daba miedo apagarla, como si al hacerlo provocara algo peor. Así que la cubrí con una toalla y la dejé sonar. Me encerré en mi habitación y atranqué la puerta con una silla. No podía dormir. Me tumbé vestido, con los auriculares puestos, reproduciendo cualquier cosa que encontré en el móvil descargado, intentando anular el silencio. Pero cada tanto, entre los espacios de música, juraría que seguía oyendo esa respiración. O quizá era la mía, ya no sabía distinguir. A las 5 de la mañana me levanté y empecé a hacer la maleta. Ya no podía más. El plan era simple: salir en cuanto hubiese luz suficiente, dejar la llave bajo la maceta como me habían pedido y largarme sin mirar atrás. Pero antes de irme, decidí echar un último vistazo al desván. Una parte de mí necesitaba cerrar el círculo, confirmar que no había nada más allá de mi sugestión. Subí con la linterna. El aire estaba más frío allí arriba, como si el lugar no perteneciera del todo a la misma casa. En una esquina, tapado con una manta, había un bulto. Al destaparlo, descubrí un espejo de cuerpo entero, de esos con marco de madera tallada. Estaba cubierto de polvo. Pero lo que me hizo dar un paso atrás no fue el objeto en sí. Fue que no me reflejaba. Durante un segundo, uno solo, la linterna iluminó el cristal y no había nada. Ni mi rostro, ni mi cuerpo, ni la luz. Solo una oscuridad profunda, densa, como si el espejo mirara hacia otro lugar. Volví a cubrirlo y bajé sin mirar atrás. Salí de la casa a las 6:15 de la mañana. Al cerrar la puerta, un cuervo cruzó el camino, posándose justo encima del cartel de madera de la entrada. Ese cartel no estaba cuando llegué. Decía: casa arrendada, ocupación confirmada. Y debajo, a mano, con letra irregular: Luis D. Fecha de llegada: martes, sin salida prevista. Me quedé parado frente al cartel, con la maleta colgando de una mano y el corazón golpeando en las sienes. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, aunque fuera al viejo del camino o a la mujer de la que me hablaron. Pero no había nadie, solo ese silencio extraño que ya no sentía como tranquilidad, sino como una presencia vigilante. Pensé que quizás se trataba de una broma macabra del dueño de la casa, un malentendido, pero algo en mis tripas me decía que no. Esa letra, temblorosa y regular, se parecía demasiado a la nota que encontré en el abrigo, y el detalle del martes, esa precisión, era demasiado personal. Me fui caminando hasta donde había dejado el coche, a unos metros de la entrada del pueblo. Cuando llegué, lo encontré tal como lo había dejado, excepto por un detalle: las 4 puertas estaban abiertas, no forzadas, abiertas como si alguien hubiese entrado, registrado y salido sin ninguna prisa. Dentro no faltaba nada, pero el asiento del conductor estaba un poco más echado hacia atrás, y la radio del coche, que estaba rota desde hacía meses, parpadeaba, intentando sintonizar algo. Me subí, cerré las puertas de golpe y arranqué.
El motor respondió al primer intento, pero cuando giré la cabeza para dar marcha atrás, vi algo reflejado en el retrovisor. Una figura. No estaba dentro del coche. Estaba en la entrada de la casa, de pie, muy quieta, entre la bruma. No distinguí si era un hombre o una mujer, solo una silueta alta, borrosa, que parecía mirar en mi dirección. Y en ese momento la radio del coche, que seguía parpadeando, se quedó en una frecuencia estática y lanzó una última palabra: vuelve. Aceleré como nunca. El camino de tierra se me hizo eterno. No miré por los espejos ni una vez. Y no frené hasta llegar a la gasolinera de la Nacional, a más de 20 kilómetros. Allí fue cuando mi cuerpo, por fin, tembló. Desde entonces no he contado esto a nadie más que a vosotros. Ni siquiera a mi jefe, que me preguntó si había disfrutado del descanso. Le dije que sí, le dije que gracias. Pero desde aquella semana hay algo que no ha vuelto a ser igual. Cada tanto, justo antes de dormir, juro que escucho un golpecito seco en el cristal de mi ventana y una radio que no tengo. He intentado racionalizarlo, de verdad. He pensado en la soledad, en la autosugestión, en el cansancio, incluso en alguna forma de alucinación provocada por el aislamiento. Lo he repasado 1000 veces, tratando de ponerle lógica, pero no hay manera de explicar ciertas cosas, como por qué me sentí tan observado allí, o cómo sabía mi nombre esa voz en la radio, o ese cartel con mi inicial, colgado como si alguien supiera exactamente cuándo iba a llegar. Desde aquella semana hay pequeñas cosas que me acompañan, cosas que no sé si son casualidad o consecuencias. Cada vez que paso por una tienda de antigüedades, por ejemplo, veo radios parecidas, viejas, apagadas, pero siempre tengo la impresión de que me siguen con su dial. Una noche, esto fue hace poco, mi vecino llamó a la puerta para preguntarme si había puesto música alta. Según él, se oía una voz que repetía algo como: sin salida prevista, sin salida prevista. Yo estaba dormido y no tengo radio. He pensado muchas veces en volver para comprobar que todo fue una exageración, pero cuando abro Google Maps e intento buscar Villar del Río Bajo, no aparece, ni en el navegador del coche, ni en el registro de ubicaciones de mi móvil. Nada. Como si aquel pueblo se hubiese plegado sobre sí mismo después de que me marchara. Y a veces me asalta una idea que me cuesta quitarme de encima. ¿Qué pasaría si alguien más va allí ahora? ¿El cartel seguirá colgado? ¿Habrá otro nombre escrito? ¿Otra persona sin salida prevista? No lo sé. Y no pienso averiguarlo. El siguiente relato también sucede en uno de esos pueblos que no salen en los mapas turísticos, donde el cementerio está más cuidado que la plaza, y donde los pocos que quedan miran siempre hacia el mismo lado al caer la tarde. Lo que traigo no es leyenda. Es un testimonio enviado por alguien que simplemente aceptó una invitación amable y terminó recordando por qué algunos lugares no se deben visitar en soledad. El autor es Elena Campos y pasó un fin de semana en el pueblo donde nació su abuela, en la Sierra de Salamanca. Lo que vivió allí no la persiguió con gritos ni apariciones, sino con silencio. Un silencio que parecía esconder algo enterrado muy cerca. Hola, soy Elena, tengo 42 años, y esta historia ocurrió hace poco más de un año. Fue algo tan sutil, tan callado, que durante semanas pensé que lo había exagerado. Pero con el tiempo, cuanto más intento olvidarlo, más clara me parece cada escena. Mi abuela murió en septiembre, y como última voluntad dejó dicho que quería que la enterráramos en su pueblo, Las Mimbres,
un sitio minúsculo entre montañas, donde apenas viven 30 personas. Yo no había estado nunca allí, pero mis padres sí, de niños. Decidimos cumplir su deseo y llevarla allí con todo lo que merecía. Fue un entierro sencillo, íntimo. Había más tumbas que asistentes. Después del entierro, una señora del pueblo, Antonia, creo que se llamaba, se me acercó con una delicadeza extraña. Me cogió del brazo y me dijo: «Si puedes, quédate esta noche. La casa de tu abuela sigue en pie. Será bonito que alguien duerma allí después de tanto». Me pareció un gesto bonito. Mi madre, sin embargo, me miró como si no fuera buena idea. Pero ya era tarde para volver a Salamanca, y la idea de dormir en una casa antigua, entre recuerdos, me resultó hasta reconfortante. No sabía que esa noche iba a haber algo que no debí mirar. La casa estaba en el extremo del pueblo, justo al lado del cementerio. Lo supe porque desde la ventana del salón se veían las cruces de piedra, torcidas y hundidas entre hierba alta. Aún olía a madera vieja y a humedad, pero también a limpio, como si alguien hubiese pasado a ventilarla ese mismo día. Antonia me dejó unas mantas y un termo con caldo. Me dio las buenas noches con una frase que me pareció extraña en su momento, aunque entonces no le di importancia. «No te preocupes si escuchas pasos. A veces pasa, pero es cosa de antes». Esa noche me costó dormir, no por miedo, sino por una mezcla de nostalgia y desubicación. Todo era tan callado, tan detenido, que el tic del reloj en la cocina parecía un tambor. A medianoche me levanté a beber agua. Al pasar junto a la ventana del pasillo, miré hacia el cementerio por costumbre, como quien mira si llueve. Y lo vi. Una luz pequeña, blanca, no más grande que la de un móvil, se movía lentamente entre las tumbas. Se detenía a ratos, y luego seguía. No parecía una linterna, no tenía ese halo amplio. Era más como un brillo contenido, flotando. Me quedé quieta, con la respiración contenida. Intenté pensar que sería alguien del pueblo, quizá dejando alguna vela, pero era tarde, muy tarde. Volví a la cama, cerré la puerta con el pestillo, aunque no hacía falta. Me tapé hasta la cabeza. Dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba esa luz detrás de la ventana, detenida, esperando. A las 3:25 sonó un golpe en la pared, una sola vez, justo la que daba al cementerio. No fue fuerte, ni brusco, más bien seco, como si alguien hubiera apoyado los nudillos con suavidad. Solo una vez, apenas un aviso. Me quedé muy quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. No se repitió, pero ya no pude volver a dormirme. A las 6, cuando empezó a amanecer, me levanté despacio y abrí las cortinas. El cielo era de un gris pálido y el campo estaba cubierto por una capa finísima de escarcha. El cementerio, desde esa distancia, parecía tranquilo. Ninguna señal de que alguien hubiese estado allí. Salí con la intención de volver a Salamanca esa misma mañana, pero sentí la necesidad de pasar por el cementerio. No sé por qué. Supongo que para despedirme de mi abuela, o quizá para comprobar algo que no sabía nombrar. Caminé entre las tumbas, la mayoría cubiertas de musgo, muchas sin nombre, y entonces la vi. Había una cruz de hierro clavada en la tierra, torcida, oxidada. A sus pies, una vela blanca aún encendida, no derretida, encendida, con la cera apenas bajada. Me agaché a mirar. No había nombre en la tumba, solo una inscripción casi borrada. Aquí no quedó nadie. Me temblaron las rodillas, no por lo que decía, sino por cómo sonaba esa frase dentro de mí. Como si no estuviera escrita para un muerto, sino como una advertencia para quien mirara. Antes de irme, Antonia me alcanzó en la entrada del pueblo. Me agradeció haber venido. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, por no entrar en detalles.
Ella sonrió, una sonrisa leve, triste, y dijo: «Al menos no bajó. A veces baja, a veces llama», y me dio un abrazo breve, antes de dar media vuelta y desaparecer entre los árboles. No le pregunté a qué se refería, porque creo que en el fondo ya lo sabía. De regreso a Salamanca, intenté convencerme de que todo había sido una mezcla de sueño ligero, sugestión y el ambiente. Pero esa frase me seguía retumbando en la cabeza. Al menos no bajó. ¿Qué significaba bajar? ¿Desde dónde? ¿Quién? No volví a hablar del tema durante semanas, ni siquiera a mi madre, que fue la única persona que notó algo distinto en mí. Empecé a tener un sueño recurrente, siempre igual. Estoy en la casa de mi abuela, de pie frente a la ventana. El cementerio está más cerca, casi tocando la fachada. Y hay una figura que camina entre las tumbas, pero no puedo verle la cara. Lleva una lámpara. Se detiene frente a la ventana y levanta la luz. Y entonces me despierto, sudando, con el corazón desbocado. Una noche decidí escribirle un mensaje a Antonia. Encontré su número en un papel que me había dado, con su letra pequeña y temblorosa. Le pregunté si había alguien que cuidara el cementerio por las noches, que si era costumbre poner velas. Su respuesta llegó en forma de audio. «No, hija, aquí no se enciende nada desde hace años. La última vez que alguien vio luces fue cuando la chica del hijo de Gregorio vino a limpiar su tumba. Ella también se quedó una noche. Tampoco volvió. No digo que le pasara nada, pero desde entonces, esa tumba ya no se abre». No supe qué responder. Decidí no volver a Las Mimbres. Pero hace 2 semanas, al ordenar los papeles de mi abuela, encontré una foto en blanco y negro. Era ella, de joven, frente a la misma casa. A su lado, una niña, de unos 8 años. Y detrás, al fondo, el cementerio. En la esquina de la imagen, medio escondida por una cruz, hay una figura borrosa. No tiene rostro, solo una silueta, que sostiene una luz blanca. La misma que vi esa noche. Levé la foto a una amiga que trabaja en archivo histórico. Le dije que la había encontrado entre papeles viejos y que me daba curiosidad saber la época. Me preguntó si sabía quién era la niña que aparecía con mi abuela. Le dije que no. Ella examinó la imagen con lupa y me dijo algo que me dejó helada. «No sé si te has fijado, pero en esa esquina hay doble exposición. Parece que alguien más estaba en el encuadre, pero no quedó del todo. Es como una figura inacabada». Me pidió permiso para escanearla y retocarla con más detalle. Unos días después, me llamó para decirme que había encontrado algo más inquietante. En el reverso de la copia original, escrito a lápiz, estaba anotado: «Foto tomada el día que volvió. Nadie abrió la puerta». Mi abuela jamás me habló de nada parecido. Era una mujer racional, clara, con los pies en la tierra. Y sin embargo, dejó su deseo de ser enterrada allí, en el mismo lugar donde había crecido y huido. Intenté olvidarlo todo, seguir con mi vida. Pero hace 3 noches, a las 3:23 de la madrugada, lo sé porque miré el reloj sin querer, se fue la luz en casa, toda la casa. Me levanté, fui al cuadro eléctrico. Todo estaba en orden. Y al volver al pasillo, vi una pequeña luz blanca detrás de la cortina de la entrada. Una luz que no iluminaba nada, solo brillaba, esperando. No me acerqué. Me encerré en la habitación y no salí hasta que amaneció. Al día siguiente revisé el portero. No había grabación de esa hora, ni rastro de que nadie hubiera estado allí. Pero esa noche me di cuenta de algo más. El reloj de la cocina se había parado exactamente a las 3:23.
La misma hora del golpe en la casa de mi abuela. La misma hora de la foto, si miras la sombra en el suelo. La misma hora en la que, según Antonia, a veces baja. Desde entonces, cada pequeño ruido me despierta y cada sombra me obliga a encender la luz. He intentado hacer vida normal, no darle importancia, racionalizar. Pero cuando el miedo se instala en lo cotidiano, ya no necesitas que algo ocurra. Solo necesitas que no ocurra otra vez. Volví a revisar la foto escaneada que me mandó mi amiga. No sé si fue por sugestión, pero al hacer zoom en la figura del fondo, sentí algo que no puedo explicar bien. No era una cara ni un gesto. Era la sensación de que eso me estaba mirando, que la imagen no solo mostraba una escena, sino que había algo al otro lado, algo que aún estaba esperando. Decidí deshacerme de la copia. La rompí en 4 trozos y la tiré en un contenedor lejos de casa, pero cometí el error de no eliminar el archivo digital. Esa misma noche, mientras trabajaba en el portátil, la pantalla se congeló por un segundo, solo un segundo, y apareció la imagen, como si la hubiese abierto yo. No lo hice, lo juro. Desde entonces, cada vez que paso por la ventana del salón de mi casa, siento la necesidad de mirar al otro lado. No siempre hay nada, pero algunas noches, cuando está completamente oscuro, juro que se refleja en el cristal una pequeña luz blanca, flotando, muy quieta. Y aunque mi casa está en un barrio con cientos de vecinos, en ese momento, todo se queda en silencio. El mismo silencio espeso que hay en el pueblo de Las Mimbres. Ese silencio que suena como si algo estuviera bajo tierra. Y entonces recuerdo las palabras de la mujer. Al menos no bajó. Y no puedo evitar pensar que quizás esta vez sí lo ha hecho. Y ha venido conmigo. He considerado mudarme, dejar todo atrás y empezar en otro sitio. Pero tengo la sensación de que ya da igual, que no importa dónde esté. Desde esa noche en Las Mimbres algo se rompió, algo se abrió, y desde entonces vuelve, no de forma ruidosa, no como en las películas. Lo suyo es más sutil, más íntimo. A veces solo es una interferencia en la radio del coche, justo a las 3:23, o una vela encendida en el descansillo del edificio cuando nadie más la ha visto, o una silueta reflejada en la pantalla apagada del televisor, sin rostro, solo la forma, la misma forma. He hablado con psicólogos, me han dicho que puede ser duelo, que el cerebro proyecta imágenes en estados de trauma o insomnio, que es normal ver patrones donde no los hay. Pero ninguno ha sabido explicarme por qué, cada vez que suena el timbre a esa hora, la cámara de seguridad de mi casa no registra nada, ni una sola vez. Y lo peor es que ya no me da miedo verlo. Lo que me da miedo es que algún día no lo vea, y aún así esté allí. Quizá la historia no es sobre fantasmas, quizá solo es lo que ocurre cuando te asomas demasiado a lo que no se nombra y te mira de vuelta. El último relato que compartiremos esta noche es de un testimonio que, como tantos otros, volvió al lugar del que creía haberse ido para siempre. A veces una herencia no es solo un bien, sino una llave que abre algo que nunca debió quedarse cerrado. Lo que esta mujer encontró en el pueblo no era una amenaza visible, era una presencia discreta, puntual, casi respetuosa. Y sin embargo, su repetición se volvió insoportable. Su nombre es Celia Marín, y volvió a vivir sola en una casa que llevaba cerrada más de 3 décadas. Lo que empezó como un gesto de conexión con sus raíces, terminó por romper la idea misma de estar a salvo en casa. Hola, soy Celia, tengo 41 años
y hace menos de un año heredé la casa de mi tía abuela Rosa, en un pueblo de Guadalajara llamado Albaserra. El nombre ya suena como a algo viejo, ¿no? Nunca había estado allí. Mi madre se fue siendo joven y no hablaba mucho del sitio, solo decía que quedaban pocos y muy cerrados. Yo acepté la herencia por inercia, más que por interés. Pensé en venderla, pero cuando fui a verla, no sé. Había algo en esa casa de piedra gris y ventanas estrechas que me hizo quedarme. Tal vez fue el silencio, tal vez la idea de empezar de cero. Estaba justo al borde del pueblo, la última vivienda antes del campo. Al otro lado de la carretera solo había un arcén de tierra y más allá un terreno baldío con algunos arbustos y piedras grandes. Durante el día era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que al principio alivia, pero que al cabo de unas horas empieza a hacerte sentir observado. El primer día lo dediqué a limpiar y airear. La casa llevaba cerrada desde 1993, pero se conservaba sorprendentemente bien. Encontré fotos antiguas, tazas de cerámica, mantas dobladas como si alguien pensara volver. Esa noche me acosté rendida. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché algo desde la ventana del dormitorio. Era como un susurro, monótono, continuo. Al principio pensé que era el viento, pero afiné el oído y me di cuenta de que eran palabras. Alguien estaba rezando. Me asomé, apartando ligeramente la cortina. No vi a nadie, solo el arcén, el campo y a lo lejos los faros del camión de la basura acercándose. Aquel rezo se apagó justo antes de que el camión pasara por delante de la casa. Fue raro, pero no inquietante. Pensé que quizá algún vecino tenía la costumbre de rezar al aire libre. Gente mayor, costumbres raras. Me acosté. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Misma hora, mismo rezo. Y otra vez, nadie a la vista. La segunda noche presté más atención. El rezo comenzaba con un murmullo muy bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara solo. Pero luego cogía un ritmo constante, repetitivo, parecido a un Padre Nuestro, aunque con frases que no terminaba de reconocer. Me senté en la cama, a oscuras, mirando hacia la ventana. No podía ver a nadie, solo la penumbra del campo y la línea de carretera. Cuando apareció el camión de la basura, un modelo viejo, ruidoso, de esos que aún chillan al frenar, el rezo se detuvo, exactamente igual que la noche anterior, como si supiera que venía. Bajé la persiana y me obligué a dormir. Me repetí que sería algún vecino excéntrico, alguien que por respeto o miedo rezaba de espaldas al pueblo. No es tan raro en sitios donde quedan 4 ancianos y todo gira en torno a la rutina. Lo que me incomodaba no era tanto el rezo, sino su precisión. La tercera noche decidí quedarme abajo, en la cocina, con la luz apagada. Me senté junto a la ventana que da directamente al arcén. Esperé en silencio, móvil en mano. Eran las 3:10 cuando lo escuché. Las palabras, susurradas, no venían del campo, sino de justo debajo de la ventana. Me agaché muy despacio, intentando no hacer ruido. El corazón me golpeaba en la garganta, y entonces lo oí con claridad. «Danos esta noche, para que no venga el que no fue nombrado». Esa frase me hizo retroceder, no por lo que decía, sino por cómo la decía. No era una súplica, era una rutina, algo que se ha repetido muchas veces, con un tono casi administrativo. Cuando el camión apareció, el rezo se apagó al instante. Salí al porche. No había nadie, ni un alma, y sin embargo, la grava del arcén estaba pisada. Me agaché y pasé la linterna del móvil sobre el arcén. La tierra estaba húmeda por el rocío, pero claramente removida en varios puntos.
No eran huellas marcadas como las de un zapato, más bien zonas aplastadas, alargadas, como si alguien se hubiera arrodillado o estuviese ahí desde hacía rato, sin moverse. Di un par de pasos hacia el camino, pero no encontré más señales. No había lógica. Si alguien había estado rezando ahí, no había venido ni se había ido por la carretera. No había marcas de entrada ni de salida. Volví a la casa sintiéndome observada, aunque no había nadie. Cerré todo. Echaba el pestillo a las puertas y corría a las persianas, pero cada noche me sentía menos a salvo. Porque no era el tipo de miedo que entra por sorpresa, era el tipo de miedo que espera, que se sienta contigo en la oscuridad, sin tocarte, sin hablarte, pero haciéndose notar. Durante el día trataba de buscar respuestas. Hablé con uno de los pocos vecinos del pueblo, un hombre mayor llamado Claudio. Le conté que me costaba dormir, que sentía el campo raro por las noches. Me miró largo rato sin parpadear y al final solo dijo: «Si lo escuchas, cierra las cortinas y no le respondas. Nadie reza por ti». No entendí si era una amenaza o una advertencia, pero su tono no era agresivo, era resignado. Esa noche me acosté vestida. Tenía el cuerpo tenso, como si esperara un sobresalto que no llegaba. A las 3:11 la voz volvió, pero esta vez no venía sola. Junto al rezo se oía otra cosa, algo más áspero, un susurro grave, distante, que parecía superponerse en otra lengua, como un eco que intentaba imitar. Aquella noche fue diferente, no solo por la voz grave que se entrelazaba con el rezo, sino porque por primera vez sentí que algo se estaba acercando. No físicamente, al menos no de forma visible, pero sí de otro modo, como si la casa, el pueblo, el silencio mismo se estuvieran curvando hacia mí. El rezo seguía su ritmo, como una letanía marcada por los segundos, pero debajo, muy al fondo, se arrastraba ese murmullo más hondo. No decía palabras, o al menos no reconocibles. Era como un sonido que no pertenecía al lenguaje, algo antiguo, áspero, que quería parecer humano pero no lo era. Y justo antes de que pasara el camión, algo tocó la ventana. Un golpe, sordo, sin fuerza, pero con intención. No me atrevía a asomarme. Solo me quedé sentada en el suelo, junto a la cama, con la espalda pegada a la pared, conteniendo la respiración. Cuando el motor del camión zumbó al otro lado de la carretera y las luces lo cruzaron todo, el rezo y el murmullo se detuvieron de golpe. No poco a poco, como si alguien hubiera cortado la electricidad de repente. A la mañana siguiente salí decidida a buscar la tumba de mi tía abuela en el cementerio del pueblo. No había ido aún. Era una excusa, lo sé. Lo que quería era alejarme de esa casa durante el día. Me costó encontrarla. Al final del pasillo de nichos, en una esquina donde la maleza se comía las lápidas, encontré su nombre: Rosa Marín, 1946, 1993. Sobre su tumba había algo que me hizo temblar. Una vela gastada. De esas de plástico blanco, con tapa roja. No tenía fecha. Nadie más en la familia había venido. Nadie del pueblo me había dicho que la visitaban, y sin embargo, alguien la había encendido recientemente. Y junto a la base de la lápida, una piedra, plana, con algo escrito a mano, en un trozo de papel humedecido. No está enterrada, solo quieta. Volví a casa con la nota doblada en el bolsillo, temblando. Me duché con el pestillo echado, revisé todas las ventanas y aún así no me sentía segura. Todo estaba en su sitio, pero la casa ya no se sentía mía. Era como si se hubiese reajustado durante mi ausencia. Los muebles parecían más pesados, el aire más espeso. El reloj de cocina se había detenido a las 3:13, justo la hora de los rezos. Decidí no dormir esa noche. Preparé café,
Encendí todas las luces y me senté en la mesa con la radio puesta, solo para tener algo de ruido. A las 3:05 apagué el volumen. Necesitaba saber si esta vez ocurriría de nuevo. Y ocurrió. La misma voz, las mismas palabras, pero esta vez más cerca. No desde el arcén, no desde el camino, desde el porche. Escuché cómo la grava crujía bajo unos pies. Pasos lentos, pero sin dudar. Cada paso acompañado del mismo rezo, repetido sin emoción, como una rutina mecánica. Me arrastré hacia el pasillo, con el móvil grabando. Me quedé junto a la puerta, paralizada. Y entonces, como en una coreografía milimétrica, el rezo se detuvo justo al aparecer los faros del camión de la basura. El camión frenó frente a mi casa. Nunca lo había hecho antes. Alguien bajó. Escuché la puerta metálica cerrarse. Un par de pasos. Y luego, un sonido que jamás voy a olvidar. Una voz que susurró al otro lado de la puerta, a escasos centímetros de mi cara. Esta vez no bastó. Corrí a mi habitación, me atrincheré con la cómoda contra la puerta y no salí hasta que amaneció. Al revisar el vídeo del móvil por la mañana, solo se escuchaba estática. Y en medio de esa estática, una frase apenas audible: no respondas nunca, ni siquiera con miedo. Amanecí con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido, como si no hubiese dormido en semanas. Ya no quería estar en esa casa ni un minuto más. Llamé a un cerrajero del pueblo cercano. Le pedí que cambiara todos los cierres. No le conté nada, pero me miró raro, como si ya supiera por qué estaba allí. Cuando terminó, antes de irse, se giró desde la puerta y me soltó una frase que me dejó fría. Aquí todos hemos escuchado cosas, pero nadie se queda el tiempo suficiente como para entenderlas. Ese mismo día, decidí dormir en casa de una amiga en el pueblo de al lado. Pensé que con un poco de distancia la cosa se calmaría, que todo era producto del aislamiento, de una casa vieja y mi imaginación. Pero esa noche, a las 3:10, volvió a sonar, en su casa. No tan claro, pero estaba allí, como un eco a lo lejos, apenas audible, como si me hubiese seguido. Desperté sudando, con la sensación de que alguien había estado junto a la cama. Había tierra en el suelo, tierra oscura, como la del arcén, y en la cocina una vela blanca, encendida, sobre la mesa. Mi amiga no escuchó nada. Me dijo que seguramente yo lo habría dejado ahí, que quizá necesitaba ayuda, y sí, puede que sí. Pero entonces revisé el móvil, otra vez. Había una nota de audio grabada a las 3:13. Yo no la grabé, nadie tenía acceso. La abrí, y solo se oía una respiración suave, luego un susurro. Cada noche un paso más. Cuando no recen por ti, ya estarás afuera. Y entendí algo que me heló la sangre. El rezo no era una amenaza, era una barrera.